Hola a todos, hoy comenzamos con la práctica 2, métodos numéricos para la resolución de ecuaciones diferenciales. Os recuerdo que en la práctica 1 os introduje qué era una ecuación diferencial, hablamos de su clasificación y realizamos unos pequeños estudios cualitativos de las soluciones de las ecuaciones. Es decir, sin entrar en resolverlas, intentamos dilucidar cómo serían esas soluciones. Hoy vamos a meternos de lleno en los métodos numéricos y básicamente aquellas ecuaciones, por ejemplo, vimos algunas en la práctica primera, que no tenían una solución con el comando de resolución y además nosotros mismos no somos capaces aún de resolverlas a mano, pues vamos a empezar a aplicarles métodos numéricos para obtener soluciones de las mismas. Recuerdo que ya trabajasteis con métodos numéricos en cálculo de primero y vamos a continuar esta vez con las ecuaciones diferenciales. Entonces, tal y como pone la práctica, existen distintos métodos para resolver las ecuaciones diferenciales. Aquí veremos en esta práctica de hoy tres de ellos. El problema que resolveremos en estas prácticas serán problemas de valores iniciales, normalmente denotados PVI, con sus siglas, ¿de acuerdo? PVI. En este caso, recordad que las soluciones que tenía una ecuación diferencial, estuvimos trabajando, por ejemplo, en la práctica anterior, unas ecuaciones diferenciales cuyas soluciones eran círculos concéntricos. Eran círculos concéntricos. Y os dije, esta ecuación, todos estos círculos son soluciones de la misma, porque la solución venía dada como x cuadrado más y cuadrado igual a c, y esta c variaba de forma que podíamos tener infinitas soluciones, todas en forma de círculos concéntricos centrados en el 0, 0, pero ese c que indicaba el radio era variable. Pues los problemas en los que nos vamos a centrar hoy son los PVI, problemas de valores iniciales, y son de la forma y' igual a f de x y, la ecuación diferencial de siempre que ya vimos en la práctica anterior, y a la que se le añade lo que se conoce como condición inicial, denotada normalmente y de x sub 0 igual a y sub 0. Entonces, este par de igualdades, la ecuación más la condición inicial, forman un problema de valores iniciales. Y si la ecuación diferencial tiene infinitas soluciones, un PVI tiene una única solución. Al menos eso es lo deseable, ya después veremos qué ha de cumplirse para que esta solución exista y sea única. Pero en principio, el PVI va a tener una única solución, y es que esto que veo aquí me da unas coordenadas de mi plano. Me dice que en el punto x sub 0 tiene un valor y sub 0. Y eso determina unívocamente la solución que yo busco. Y por ejemplo, si me estoy refiriendo a este caso de los círculos concéntricos que os pinté, la solución del PVI será el círculo concéntrico que pase por ese punto. Y la solución de un PVI única. ¿De acuerdo? Porque esto ocurre porque esta condición inicial, este segundo elemento de mi problema de valores iniciales, determina la variable c, haciendo que yo tenga una única solución. Entonces, espero que con esto quede claro qué es un problema de valores iniciales. Aquí está denotado también, ¿de acuerdo? Lo veis aquí, la condición inicial, lo que os he contado en las notas. Y como os adelantaba,
hay un teorema que nos dice cuándo tiene solución, dónde y si es única. ¿De acuerdo? Y el teorema, aquí está puesto, teorema de existencia y unicidad. Va a ser muy importante para nosotros y paso a leeroslo. Dice, si f de x, y la parcial de f respecto de y son funciones continuas en un entorno de x sub 0 y sub 0, es decir, el punto de la condición inicial, entonces existe una solución de y' igual a f de x que cumple la condición inicial y está definida en un intervalo que contiene a x sub 0 y la solución es única. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito para decir que existe solución y que es única? Pues realmente no le pido mucho. Simplemente necesito que la propia f y que su derivada parcial respecto de y sean continuas en un entorno de x sub 0. Y de esa manera, en un entorno de x sub 0, existiría solución y sería única. Hay una versión más débil de este teorema que dice que si fallara la continuidad de la derivada parcial, podría seguir asegurando la existencia de la solución, pero puede ocurrir que la solución no sea única. ¿De acuerdo? Puede ocurrir que la solución no sea única. Y el problema que tenemos en esta situación es que si tengo un PVI al que le voy a aplicar un método numérico y la derivada parcial respecto de y no es continua, puede que el método numérico no aproxime a la solución que yo quiera, porque puede haber varias, y de hecho los cálculos puede que se mezclen entre ambas soluciones o las tres soluciones que hay, las que haya. ¿De acuerdo? Entonces, se convierte en algo un poco más complejo. Con lo que es muy interesante mirar previamente que se verifica el teorema de existencia y unicidad de solución de las ecuaciones diferenciales. Entrando ya en los métodos numéricos para la resolución de los PVI, bueno, sigo con mi esquema de ecuación diferencial más condición inicial y aquí, ¿qué es obtener una solución numérica de mi problema de valores iniciales? Pues realmente, al yo obtener, al ser soluciones, al ser las soluciones de los PVI funciones, yo lo que obtengo en mi método numérico es una tabla de valores. Me explico. Si yo tengo un problema de valores iniciales cuya solución en un intervalo AB a priori es desconocida, ¿vale? Pero supongamos que es así. Que por lo que sea lo conozco y estoy comprobando cómo funciona el método numérico. Si esta es mi solución y de x, no olvidéis que la solución de una ecuación diferencial es una función. Entonces, si esta es mi solución, el método numérico básicamente lo que hace es dividir el intervalo donde quiero obtener la solución en pequeños subintervalos. Normalmente, como el PVI es y' igual a f de xy y de x sub 0 igual a y sub 0, mis soluciones me interesan que partan de un punto de partida conocido, el x sub 0 y sub 0. Así que se suele tomar el punto A, inicio del intervalo de estudio, como el punto x sub 0. Porque este valor lo conozco por la condición inicial. Este valor es y sub 0. De esa manera, retomando el intervalo donde yo quiero conocer la solución, hago mi partición
tengo una serie de puntos x1, x2, x3, x4, etcétera, etcétera, normalmente hasta el punto x sub n más 1, y yo obtengo unos valores que me aproximan la solución, de forma que mi tabla de valores me dice la condición inicial que esto se está verificando, así que ese es el punto de partida, y me sigue aproximando el método numérico diciéndome, pues x sub 1, no sé, x sub 1 a lo mejor tiene este valor, x sub 2 tiene este, x sub 3 tiene este. El error cometido, estáis viendo la diferencia que estoy poniendo, puede ser mayor o menor, ¿vale? El método numérico no me va a dar la solución exacta, no muy perfecta por mucho que yo quiera, depende de la convergencia del método y demás, ya lo iremos viendo, pero queda claro que yo para cada uno de estos valores realmente lo que estoy es obteniendo una serie de valores, una tabla de valores en resumidas cuentas, y una vez he obtenido mi tabla de valores, es importante, como os comento por aquí, verificar que los resultados obtenidos reproducen las propiedades cualitativas de la ecuación diferencial. Es decir, que todo concuerda, lo obtenido concuerda con las propiedades que trabajamos en la práctica anterior, para saber si el método numérico me está dando una solución válida, adecuada o que encaja con mi problema de valores iniciales. De hecho, es conveniente no limitarse a usar un solo método, sino que es interesante comparar los resultados obtenidos mediante diferentes métodos. Hoy vamos a comenzar con los métodos de un paso. Las ideas básicas de este método os las he introducido un poco y básicamente son subdividir el intervalo AB donde quiero encontrar la solución en n trozos iguales. Para ello se escogen n más 1 puntos que llamamos nodos y que se denotan como x0, x1, etc. Como ya os comenté, normalmente, y dada la condición inicial y de x sub 0 es igual a y sub 0 conocida, se suele tomar como comienzo de ese intervalo al valor x sub 0. De forma que comenzamos nuestras aproximaciones por el método numérico basándonos en un valor real y conocido. Y de esa manera se aproxima el valor en el nodo siguiente basándonos en el anterior. Por esto se llama método de un paso. Vamos aproximando las soluciones, el valor de x1, el valor en x2, el valor en x3 y así sucesivamente. En general, el método de un paso para un problema de valores iniciales como el que os expongo aquí se detalla de la siguiente manera. Fijaos, tomo un número n natural lo suficientemente grande. Eso de suficientemente grande tenéis que enlazarlo con la idea de que cuantos más nodos tenga el intervalo AB, menor error estaría cometiendo para pasar de uno al otro al estar tan juntitos, y mejor sería la aproximación. De hecho, si pudiese tomar infinitos nodos, se supone que yo debería de aplicar el método numérico y obtener la solución deseada, la solución del PVI. ¿De acuerdo? Entonces el n es un natural lo suficientemente grande, al menos para nuestra situación. Nosotros afinaremos ese n. ¿Cómo calculo esa partición, esos nodos? Pues la fórmula para ello está aquí expuesta. X sub k es x sub 0 más h por k.
Y este h está aquí expuesto y se denomina el paso del método. Es decir, en mi esquema anterior, entre x sub 0 y x sub 1 hay un paso h, entre x sub 1 y x sub 2 hay un paso h, entre x sub 2 y x sub 3 también. ¿De acuerdo? La amplitud de cada uno de esos pequeños subintervalos es h. El paso del método. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez obtenido todos los nodos, llega el momento de construir las aproximaciones. Y fijaros, las aproximaciones que las llamamos I sub k, la aproximación en el nodo k, I sub k más 1, la aproximación en el nodo k más 1, etc., pues se usa la fórmula iterativa aquí expuesta. Fijaros, la aproximación en el nodo k más 1 usa la aproximación en el nodo k, I sub k, más h, el paso del método, por cierta función phi que depende de x y h, y esa es la que determina el método que estamos usando. Es decir, en esta práctica veremos el método de Euler modificado y el método de Runge-Kutta. Pues todos estos tres métodos son métodos de un paso. La construcción de sus particiones, de sus nodos, se hace igual para todos, es común, pero en el momento de calcular las aproximaciones, con la fórmula, la phi irá cambiando y tendré un tipo de aproximación por Euler, otro tipo por Euler modificado y otro tipo en el método de Runge-Kutta.